saludamos a los que llegan a la explicación de este tutorial donde se deduce la fórmula para calcular el tiempo de un cuerpo lanzado como proyectil o movimiento parabólico. Recordamos que el movimiento parabólico de proyectiles se presenta cuando un cuerpo es lanzado con una velocidad inicial y describe en el aire una parábola para luego llegar al piso. En el lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico se analizan dos clases de movimientos, uno llamado movimiento rectilíneo uniforme y otro llamado movimiento uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme es el que se produce cuando en este plano horizontal se le hace seguimiento al avance de este cuerpo mientras está en el aire. Este movimiento se llama rectilíneo uniforme porque se hace con una velocidad constante. En este movimiento se analiza el vector de la velocidad inicial con que es lanzado el cuerpo al espacio. También se tiene en cuenta el ángulo de lanzamiento formado por este plano horizontal y el vector de la velocidad inicial. La velocidad inicial, como es un vector y está inclinado, se puede descomponer en sus dos componentes, el vector horizontal, o sea, la velocidad inicial horizontal, y el componente vertical o velocidad inicial vertical. Otro elemento que se tiene en cuenta en este movimiento rectilíneo uniforme es el alcance horizontal, que viene a ser la distancia desde el punto donde sale el cuerpo en movimiento hasta el punto donde nuevamente llega al suelo. Aquí se presentan las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme para calcular todos estos componentes. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales donde se explicó el origen de estas fórmulas con sus respectivos ejercicios. Los estamos invitando a que los visiten. El segundo movimiento es el uniformemente variado. Este se presenta cuando el cuerpo asciende y llega a una altura máxima y luego desciende. En el primer caso, o sea, en el ascenso, la fuerza gravitacional es negativa. Esto está indicando que el cuerpo, a medida que asciende, va disminuyendo su velocidad. Mientras que en la caída libre, o sea, en el descenso, la gravedad es positiva porque la velocidad va aumentando a medida que desciende. Aquí presentamos la fórmula de la velocidad vertical del movimiento uniformemente variado. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se dedujo esta fórmula y su aplicación en un ejercicio. Para deducir la fórmula del tiempo, partimos de esta fórmula de la velocidad vertical, en donde relaciona la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Reiteramos que aquí la gravedad es negativa porque la velocidad del cuerpo a medida que asciende va disminuyendo. Para deducir el tiempo de subida, o sea, el que tarda desde su inicio para llegar al punto máximo, tenemos en cuenta esta ecuación. Y como la velocidad vertical en la altura máxima es cero, porque el cuerpo en este instante se detiene para luego descender. Por tal razón, aquí colocamos velocidad vertical igual a cero. Este valor lo reemplazamos en la ecuación y nos queda en esta forma. Para despejar el tiempo de subida, aplicamos la propiedad de la suma. Si a ambos miembros de la ecuación se le suma un mismo valor, la igualdad de la ecuación no se altera. Y esto se hace con el fin de eliminar estas variables. Menos gravedad por tiempo de subida más gravedad por tiempo de subida es igual a cero, quedando la fórmula como gravedad por tiempo de subida igual a este producto de estas dos variables. En segundo
segundo lugar, aplicamos la propiedad de la división. A ambos miembros los dividimos por un mismo valor y no se altera la igualdad de la ecuación. Se realiza para simplificar o eliminar la gravedad en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que el tiempo de subida es igual al producto de estas dos variables divididas por la gravedad. El tiempo de subida y el tiempo de descenso son exactamente iguales. Por eso a esta ecuación se le multiplica por 2 y nos queda que el tiempo de vuelo es igual al 2 multiplicado por estas variables y dividida por la gravedad. Reiteramos, esta fórmula para hallar el tiempo de vuelo desde el origen hasta el punto máximo y esta fórmula para hallar el tiempo en que tarda el cuerpo para realizar todo el movimiento parabólico. A continuación, vamos a explicar un ejercicio donde se aplican estas fórmulas. Este ejercicio nos dice calcular el tiempo de subida y el tiempo total o de vuelo de una bala de cañón que es lanzado con una velocidad de 110 metros sobre segundo y un ángulo de 48 grados. Aquí tenemos la imagen del lanzamiento de la bala de cañón y en este cuadro vamos a colocar todos los datos. Nos dieron que la velocidad inicial es de 110 metros sobre segundo. Además que el ángulo de lanzamiento es de 48 grados y nos están pidiendo que averigüemos el tiempo de subida desde este punto a la altura máxima y también que hallemos el tiempo de vuelo, o sea, todo el tiempo que tarda para realizar este recorrido. Y sabemos que la gravedad es una constante equivalente a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para hallar el tiempo de subida aplicamos la primera fórmula. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí está la velocidad inicial, aquí está el valor del ángulo y este es el valor de la gravedad. Con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno de 48 grados y es equivalente a este valor. Al realizar esta multiplicación obtenemos este resultado en metros sobre segundo dividida por la gravedad. Y para esta división, primero realizamos la operación entre las unidades. Como es una división de fraccionarios, se tiene en cuenta que el producto de extremos va al numerador y el producto de medios va al denominador. Al hacer la división nos da 8.34 y metro por segundo al cuadrado nos da este producto y aquí colocamos el producto de metro por segundo. Simplificamos o eliminamos los metros y simplificamos los segundos del denominador con este 2 que está como exponente en esta potencia, quedando solamente segundos y nos da como resultado que el tiempo de subida es de 8.34 segundos. Como el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida, multiplicamos por 2 y nos da que el tiempo de vuelo es igual a 16.68 segundos. También este valor se puede averiguar aplicando la fórmula del tiempo de vuelo. Aquí mostramos todas las operaciones que se realizaron para llegar al mismo resultado. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.